¡Ay, estamos en vivo! Hola, ¿cómo andan? En el nombre de Jesús. Estamos saliendo en vivo desde el Facebook de la Iglesia de Plenitud de Dios. Mi nombre, como saben, es Yamil. Hacía mucho que no salíamos en vivo, pero bueno, hoy el Señor me dijo, que algunos ya cuando escuchan el Señor me dijo se alarman, pero Dios habla, y Dios habla hasta el día de hoy audiblemente a muchas personas. Y bueno, en este caso Dios me ha hablado audiblemente y habría que explicar lo que Dios me ha hablado por medio de, digamos, pensamientos audiblemente, serían como una forma de pensamiento. Cuando usted lee un libro y escucha su propia voz o esa voz que le está leyendo el libro, que usted entiende que es la voz de usted mismo, su propia voz, eh, así también Dios habla en nuestros pensamientos, o por lo menos a mí me habla en los pensamientos y me pone pensamientos que yo me doy cuenta que no provienen de mí. Y entre las cosas que Dios me dijo hoy particularmente es que en estos tiempos es que tenía que volver a salir a predicar por las redes. Un saludo a todos los hermanos que van a ver este mensaje y a todo aquel que vea este mensaje, porque vamos a hablar de qué es la santidad. Porque la palabra nos dice en la Biblia, nos dicen que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? La santidad, la palabra agios, sería agios en griego, significa ser consagrado a Dios. Apartar tiempo para Dios es algo que es cierto, o sea, ser utilitario para fines religiosos en el sentido de la santidad, de que son apartados para Dios. Cuando una persona es apartada para Dios y se aparta de lo que es lo mundano, lo terrenal y es usada por Dios, está empleando ahí su santidad. Pero la santidad va mucho más allá de lo que estamos hablando ahora, porque la santidad también tiene que ver con la pureza, con ser moralmente puro. Esto lo dicen algunos diccionarios, lo definen así. Ser santo es moralmente puro y tener cierta pureza, ser consagrado para Dios, apartar tiempo para Dios. Las alabanzas, cuando nosotros cantamos alabanzas para Dios de todo corazón, honestamente, estamos siendo adoradores y es un momento de santificación, por ejemplo, ¿no? Y la santidad, como dijimos, tiene que ver con lo que es moralmente puro, con lo moralmente bueno. Entonces entendemos que cuando Dios es 3 veces santo, yo por lo menos entiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos, y aparte es una manera de magnificar la santidad o esa pureza o esa pureza moral que tiene Dios. Porque Dios es 100% bueno, aunque permite ciertas cosas malas. No vamos a entrar en esos detalles teológicos porque son complejos de explicar y no tiene tanto que ver con el tema que estamos hablando ahora. Me encantaría poder explicarles a todos el misterio de la iniquidad, el misterio del pecado, el misterio de la maldad. No tengo tanto conocimiento teológico, no tengo tanta sabiduría para este misterio tan grande que Pablo se refirió a él como el misterio de la iniquidad, el misterio del pecado, el misterio de la maldad. Ciertamente hay un misterio que no podemos explicar, nadie como cristiano puede explicar. Quizás alguno se anime a explicar la maldad, la iniquidad, el pecado, pero ciertamente tenemos que entender que la santidad tiene que ver con una pureza moral. Entonces, ¿por qué dice que tenemos que ser perfectos como Él es perfecto? Dice el Señor en su palabra. Entonces, moralmente tendríamos que ser perfectos como Dios, o por lo menos esforzarnos, buscar esa santidad. Nadie es enteramente santo, pero Dios nos llama santos en su palabra, a los que tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que santifica. Los que han recibido a Cristo y reciben al Espíritu Santo, Dios los llama santos y viven en una santidad. Ahora, el que sea santo, dice la palabra, santifíquese todavía. Entonces nadie es excelente en santidad, aunque es santo, porque el único santo 100% es Dios, pero tenemos que limpiarnos, desprendernos, acercarnos a Dios por medio del perdón de pecados, por medio del acercarnos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, especialmente por la fe en Cristo, para ser limpiados por medio de la palabra de Dios, por medio del Señor, de todas nuestras malas obras. Si bien nunca en esta vida terrenal seremos perfectos delante de Dios, Dios nos puede ver como perfectos. Por medio de la fe en Cristo nos ve como santos. Hay personas que siempre, como yo por ejemplo, todos tenemos cosas para mejorar. Esto es una realidad, pero es cierto que
Hay personas más santas que otras, es una realidad también, pero esto no significa que sean mejores o peores eh, por ser más o menos santas. Pero es una realidad, hay gente que está más santificada y hay gente que está menos santificada. No hay que sentirse superior por estas cosas, ¿no? No hay que sentirse superior por ser más santo, sentirse más santo. Esas cosas conllevan a la altivez, al orgullo, y es peligroso, porque Dios quiere que nos mantengamos humildes. Humildes, teniendo a cada hermano, a cada persona como superior a nosotros. Y muchas veces por 2 gramos de poder, por 2 gramos de autoridad, por 2 gramos que Dios nos da, porque Él es infinitamente poderoso y nos da una revelación, algo, y ya nos sentimos que somos las megas personas. Y tenemos que comprender que esa es la gracia, la misericordia de Dios, porque nosotros no merecemos nada de Dios. Pero por la fe en Cristo, por la cruz de Cristo, recibimos todas estas bendiciones espirituales que vienen del reino de los cielos, que nos santifican a nosotros los creyentes según el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Entonces la santidad hay que comprenderla de la siguiente manera. La santidad es ser moralmente puro, ser apartado para Dios, que apartado para Dios tiene que ver a los fines de la propia santidad. No estamos hablando del culto religioso, aunque sí podría ser un culto en una iglesia, tiene que ver con la santidad, pero toda tarea que uno hace en el nombre de Jesús para el beneficio y la gloria de Dios, entiendo yo que debería ser tomada como un hecho santo. Y las cosas santas son, por ejemplo, la palabra, el culto en una iglesia en santo, la reunión con otros hermanos es un momento de santidad. La palabra dice que nosotros como santos hay cosas que no podemos hablar, de cosas que la gente que no tiene a Dios, que vive en fornicación y en tantas otras cosas, nosotros ni siquiera deberíamos de nombrarlas como santos, como conviene, dice la palabra. Entonces hay ciertas restricciones que Dios impone mediante la santidad con respecto al pecado. No estamos hablando de que Dios nos quite libertades, porque en realidad la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces Dios lo que hace con estas restricciones al pecado por medio de la santidad es liberarnos del poder de las tinieblas, del poder del pecado. Entonces muchos entienden la fe cristiana como una prohibición, cuando en realidad la fe cristiana verdadera es una liberación del poder de las tinieblas, del poder del pecado, que se hace mediante la fe en Cristo y el recibir al Espíritu Santo. Porque con Cristo somos juntamente crucificados y morimos a todas esas malas obras, entendiéndose malas obras en el concepto de Dios, de lo que es una mala obra, como puede ser la fornicación, entre otras tantas cosas, a las cuales morimos porque morimos con Cristo en la cruz. La cruz de Cristo es el lugar donde yo morí. Cristo, por medio de su cruz, hizo que el pecado que abundaba en mí pudiese morir yo al pecado por medio de la fe en Cristo. Ahora, hay procesos en los cuales cada cristiano, proceso en el cual cada cristiano va a atravesar. Y quizás algunos están atravesando una lucha contra el pecado. Y déjeme decirle que la lucha no es contra el pecado, aunque usted pueda tener una dificultad con un pecado, sino que la lucha es contra las potestades y las entidades que están detrás de ese pecado, de ese deseo de la carne. Porque los deseos de la carne no es la batalla contra la carne, no es con la batalla contra el cuerpo no es algo malo, como algunos piensan que las religiones dicen, sino que estamos hablando de que los deseos carnales se oponen a lo que es el Espíritu Santo, los deseos de la bondad, de los beneficios del Espíritu Santo, y el que es carnal evidentemente tiene una lucha no solo contra la carne, sino que está usado, porque los demonios usan muchas veces los deseos carnales. Entonces cuando morimos a todos esos deseos carnales mediante la fe en Cristo y la fe en Cristo Jesús, y recibir al Espíritu Santo, Dios va haciendo un proceso en nosotros en los cuales nos va santificando día a día, momento a momento y de a poco. Y todo depende, pues dice que Pablo regó, Apolo no sé qué hizo, o sea, unos pueden hacer varias cosas, pero el crecimiento lo da Dios y la santificación la hace el Espíritu Santo. Quizás algunos estén en algún momento muy particular ahora luchando contra determinadas situaciones, contra pereza, contra depresión, contra angustia, pero Dios, por medio de Cristo, de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene todo el poder
para liberarte a vos y a cualquier persona, porque dice que si el Hijo te liberta, el Hijo por el Hijo de Dios, Jesucristo, te liberta, serás verdaderamente libres. Y la santidad no es algo que sea una ficción, sino que es algo real. Y en estos tiempos, muchas personas que no conocen a Dios, y aún creyentes, no pretenden o no quieren o no le agrada el concepto de santidad, porque todavía tienen lazos con el mundo, con lo mundano, con las tinieblas. Pero Dios aparta la luz de las tinieblas y no existe la comunión de la luz con las tinieblas para ningún creyente que tenga el Espíritu Santo. Pero Dios va a hacer una obra en cada uno diferente y en diferentes tiempos y con diferentes procesos en el nombre de Jesús. Dicho esto, resumimos, además de que hablamos otros temas, resumimos que la santidad entonces es una pureza moral, que todo cristiano, porque también la palabra dice que todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo se aparte de iniquidad. Entonces Dios nos llama a vivir esta vida de santidad, ¿no? Apartados del mal, consagrado a Dios, una vida de consagración a Dios, y además nos llama a una pureza moral. Pero hablando de la consagración a Dios, es muy importante que uno no piense solamente en un templo clásico, como una iglesia de corte convencional. Uno puede ser apartado para Dios incluso en un trabajo, en una escuela, en diferentes lugares, en tu casa, en cada lugar. Dios te puede usar en cualquier lugar para fines santos y para que seas diferente, para que marques una diferencia allí donde estás, para que no tengas esa mixtura con el mundo, sino que seas bienaventurado en la ley, diciendo esta ley espiritual, en la ley de Dios, en la buena voluntad de Dios, en lo que el Espíritu Santo quiere que hagas con los fines prácticos que Dios quiere hacer en vos en ese determinado lugar. Porque Dios, si te puso en ese lugar, por algo es. Me tocó profetizarle a una persona que trabajaba en la policía de la República Dominicana y vino a consultar a Dios para saber si él tenía que ser policía. Esto es un caso particular, no digo que todos tengan que ser policía o que no, pero él preguntaba, ¿tengo que ser policía? ¿Dios quiere que sea policía? Y el Señor le dijo, por medio mío, le dijo, yo te he puesto ahí como luz. Yo te he hecho policía y te he puesto ahí como luz, porque él veía mucha corrupción, se imaginará, ¿no? Y él veía mucha corrupción y hasta le dispararon, estuvo a punto de morir, y Dios le dijo, yo te puse ahí para que seas luz. Por eso dice la palabra que somos luz y donde estamos tenemos que alumbrar, tenemos que ser santos. Y tenemos que tener esa pureza moral que Dios quiere. Sabemos que no somos perfectos en la santidad, nadie es perfectamente santo, pero esforzarnos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos por ellas. Dios te bendiga y vamos a hacer una oración final. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a todo aquel que escuche este mensaje, que la claridad de los pensamientos ahora rompa toda inmundicia, todo pecado, toda confusión en su mente. Ahora toda confusión en la mente del que escucha ahora sea reprendida, toda obra satánica en este mensaje que el diablo quiera confundir sea destruido, que el mensaje llegue por medio del Espíritu Santo, que la santidad y el poder de Dios rompa cadenas de impiedad en la mente, vida y corazón de todos los que escuchen este mensaje. Bendícelos, Padre, liberta sus mentes, sus vidas, sus corazones y bendecimos a aquel que escuche este mensaje para que sea santo, limpio y sin mancha delante del Señor, y que no te preocupes porque el Señor está contigo y Él te ayudará en todos tus caminos. Así dice el Señor. Prepárate, hijo mío, verás mi gloria y nada te tocará, nada te hará daño. A ti te hablo. Sigue adelante en el nombre de mi Hijo Jesús. Dios te bendiga, seguimos adelante y chao chao.